Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, maestro Octavio. Y muy buenos días, Teodoro. Buenos días a todos nuestros oyentes, que sé que los lunes nos acompañan y es agradable que podamos compartir este espacio sobre la salud mental cada lunes, tanto lo que tiene que ver con la terapia familiar y otros aspectos de la salud mental. Así es. Y darle gracias a Papá Dios, nuestro gran todopoderoso, creador del cielo, del universo y la tierra, ¿verdad? Y todo lo que es esta vida. Claro. Dale gracias a Dios que nos permite un día más de vida. De vida, exacto. Es un regalo que nos da cada día. Y si nos lo da sin enfermedades y sin dolor, mucho mejor. Uh-huh. Eso es como un suplemento. Con una buena vida. Una buena vida. Maestro, vamos. Hoy el tema de hoy, usted me lo envió por acá. Vamos a hablar de salud mental, como siempre, ¿verdad? Exacto. Y vamos a tocar hoy qué hacer frente a un trastorno de la situación de la salud mental o situación de la salud mental. Vamos a abordar de manera generalizada los trastornos psiquiátricos que requieren medicación, problemas que se recuperan con terapia, el papel de la familia ante un paciente con un trastorno mental o de salud mental, referimiento especializado hacia un especialista, el apoyo que debe recibir, permitir la autonomía del afectado cuando mejore, y también la terapia familiar sistémica y su enfoque para resolver problemas individuales de pareja y familiares, terapia breve estratégica, sistema perceptivo, reactivo, fóbico o obsesivo y paranoico, cambiar la percepción, bueno, ahí está abreviado, ¿verdad?, de los ataques de pánico, las obsesiones, los trastornos obsesivos compulsivos, trastorno de conducta, ya sea alimentaria, paranoica, y disfunciones sexuales, y algo acerca de la esquizofrenia y la depresión. Sí, o sea, parece que es demasiado. Se parece demasiado, pero usted me dijo, maestro, cuando usted me mandó el tema de hoy, maestro, pero eso en una hora no. La idea, no. Sí. Pero, Teodoro, eso es que vamos a hablar de manera generalizada. Exacto, de qué hacer cuando presenta una situación particular. Ahora, yo recuerdo en mi época de inicio de trabajo con la terapia sexual, estuve trabajando por un tiempo en el hospital de Barsequillo, Jaina, que hubo un paciente, trabajaba en salud mental con una psiquiatra, y me enviaron a la terapia de sexología un paciente que tenía además de su situación de sexualidad, tenía una esquizofrenia o estaba por debutar ahí, ¿no? Tenía ya una psicosis que se le estaba diferenciando como tal. Y una de los síntomas o de lo que había planteado la familia es que este señor, en su situación de salud mental que se le estaba agravando, él empezó a tener una impotencia, como se le llamaba antes, una disfunción eréctil. Y él, que estaba debutando con su esquizofrenia también, el tipo intentó hacer algo muy extraño, que fue
fue como una especie de intento suicida, pero que el intento suicida fue que él intentó cortarse su propio miembro. Entonces él intentó cortárselo y ahí la familia llegó, evitaron la situación y entonces él intentó también quitarse la vida. Entonces, hay situaciones que son delicadas en la salud mental y uno tiene que saber qué hacer. Por ejemplo, en un paciente como este, ya lo de la disfunción sexual, eso es secundario ahí, a la esquizofrenia que el tipo estaba desarrollando. Por lo tanto, este paciente era un paciente que necesitaba un tratamiento con sus antipsicóticos, con su medicación para la esquizofrenia. Había que estabilizarlo totalmente y no confundir como una cosa con la otra. Es como algunas personas que yo he escuchado, porque hay mucha gente que aquí en el país se están dando unos cambios ideológicos en la manera de pensar de la gente, y no todo el mundo tiene las concepciones, por ejemplo, cristianas o la visión religiosa que tiene el pueblo dominicano. Hay mucha gente que está acariciando otras ideas y otras creencias, y hay personas que no desaprovechan cualquier oportunidad para atacar las cuestiones de la fe. Una de las críticas que yo he escuchado con este caso de la doctora que decapita a la niña, que he escuchado de algunas personas de las que opinan, de los opinadores que hay en nuestro país, es que eso es producto del fanatismo religioso y que cómo es posible que el concilio o la congregación donde esa señora pertenece esté defendiendo a esa señora. Entonces, primero habría que aclarar que esa señora no es una persona que en su juicio cabal cometió esa falta. Es una persona que tiene una esquizofrenia, una persona que tiene un grave deterioro de su salud mental, que ella en su delirio toma el tema religioso porque ella es religiosa, pero simplemente es un delirio que ella tiene por su enfermedad y no es que ella ha hecho lo que hizo porque es una fanática religiosa. No tiene nada que ver con eso. Entonces uno tiene que aprender a diferenciar cuando una persona comete una acción de este tipo porque tiene un grave trastorno de la salud mental, o cuando es un tema que se llama que ya caería dentro de lo que es el fanatismo religioso, que pudiéramos luego hacer un programa especializado sobre eso, que son temas muy diferentes. Entonces, ¿qué hacer en situaciones como esta? Y siento que, aunque ya se emitió, hay una orden del juez que se le haga una evaluación por el INASIF con sus especialistas, pero desde un inicio, y tal vez fue una falla de su abogado defensor, se debió someter una solicitud para que sea evaluada su salud mental y ver si esta persona estaba en condiciones de recibir un juicio normal como lo recibe cualquier persona que comete una falta, un delito. Entonces, cuando se haga una evaluación, lo más probable, es casi seguro, porque es muy notoria el trastorno de la salud mental de esta señora, se va a ver que ella tiene un trastorno de su salud mental y que lamentablemente han pasado cosas que a la gente nos aterroriza lo que pasó, pero recordemos que un caso como este, si hacemos memoria, aquí en el país no había pasado, o que yo recuerde, no conozco un caso semejante así en nuestro país. Desde que yo soy niño, nunca había oído un caso como este. Entonces, son situaciones que muy raras veces pasan, que una persona que tenga una esquizofrenia termine cometiendo un acto tan atroz como este de esta señora. Entonces, la sociedad tiene que darle una respuesta a estos casos. Y esta señora necesita medicación, necesita un tratamiento psiquiátrico, y ahora mismo lo que está es siendo tratada, hasta el día de hoy, está siendo tratada como una persona común y corriente que cometió un crimen atroz. Entonces, si nosotros llegamos a entender bien algunas situaciones de la salud mental, podemos ver a veces que hay síntomas que no los podemos juzgar a la ligera. No podemos hablar de fanatismo religioso en un caso como este, porque es que ella tiene una esquizofrenia y su delirio, cae dentro de lo religioso, pero así pudo ser, como esos delirios de grandeza que hacen algunos, ¿no? Que se creen que son Napoleón, y casi siempre los esquizofrénicos, desde la época de Milton Erickson,
casi todos hacen sus delirios con Jesús y se creen Jesús. Hay un caso muy bonito de un esquizofrénico de Milton Erickson que estaba en el hospital psiquiátrico donde él laboraba, y el tipo estaba renuente a hacer, no quería hacer nada, estaba agresivo, estaba molesto, y él se llamaba Jesús. Y él decía que él era Jesús. Y el esquizofrénico no quería llevarse de ningún terapeuta, de ningún psiquiatra, de nadie, hasta que un día Milton Erickson lo llama y le pregunta: dime algo, ¿cuál es el nombre tuyo? Jesús. ¿Y quién tú eres? No, yo no solo me llamo Jesús, yo soy Jesús. Ah, tú eres Jesús. Pero si tú eres Jesús, tú eres entonces carpintero, ¿verdad? El esquizofrénico lo mira y le dice: sí, claro que sí. Yo soy, el papá mío es carpintero, yo soy carpintero. Y entonces Milton Erickson le dice: bueno, pues perfecto, Jesús. Como tú eres carpintero, aquí hay un ala del hospital que se está construyendo en madera, necesitamos un carpintero y te necesitamos ahí. Y el esquizofrénico lo mira, no muy conforme, pero bueno, él es Jesús y es carpintero también. Y el tipo se puso a trabajar ahí, y al mes el esquizofrénico ya estaba siendo dado de alta del hospital, que había mejorado significativamente su salud mental. O sea, la salud mental se puede recuperar de muchas formas, y el ejemplo que les mencioné ahí tiene que ver con la laborterapia, ¿no? Que es poner a las personas a que hagan algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad, y su salud mental les mejora significativamente. Sí, doctor. Mira, acerca de la doctora que usted estaba mencionando, que la han ido tratando como una gente normal. Yo hace poco, ¿sabes? Que siempre paro indagando ahí, y veo que lo que la justicia considera es que ella está somatizando. O sea, que ella está haciendo un cuadro, o sea, como que se lo ha inventado su cuadro de salud mental, y por eso ellos no le han prestado tanta atención a su salud mental. Pero eso, cuando retornemos de la pausa, vamos a ampliar un chingo este tema en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Bien, de regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Carlos, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. A Carlos siempre los lunes le coge un tapón. Me llegó un chin tarde, pero estamos aquí como cada lunes. Doctor, maestro, fuimos, como decía Carlos, fuimos los primeros como programa de salud en este país que hablamos que esa doctora había que hacerle una evaluación por un equipo del Departamento de Salud Mental para que determinar si en verdad había trastornos, como usted lo mencionó, y yo estuve muy de acuerdo con usted, de que había un caso de esquizofrenia. Sí. Entonces, usted mencionaba ahí, puso el ejemplo de que la persona se consideraba Jesús. Sí, y mencionaba el caso de Milton. Del poder napoleónico, ¿verdad? Esa idea. Uh-huh. Entonces, ese delirio de grandeza de algunos. Sí, en los políticos también pasa eso. No, los políticos necesitan casi todo una consulta en salud mental. De salud mental, sí. Porque se creen a veces que son dioses. Imprescindible. Y la gente tiende a hacer su delirio con su contexto. O sea, si es un político, es posible que haga un delirio relacionado con su actividad política. Si es un religioso, su delirio lo haría con algo que tenga que ver con lo no tanto político, es cuando se está en el gobierno. Sí, mira. Maestro, ¿cuáles son esos trastornos para allá? El tema de Carlos. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Cuáles son esos trastornos en la psiquiatría que requieren medicación? Bueno, así como trastornos grandes, ¿no? Mayores, tendríamos la esquizofrenia con sus diferentes variedades que existen, van a requerir medicación. Y digamos, la esquizofrenia es la enfermedad que la gente conoce como la locura común, ¿no? Esa locura común, pero que tiene muchas variantes. No todas las esquizofrenias son iguales. Hay muchas clasificaciones. Y es bueno decir que la musa inspiradora de la terapia familiar fue la esquizofrenia. Mucha gente no tiene ese dato claro, por eso cuando una persona se trabaja esquizofrenia
con medicación. Siempre es bueno que haya un terapeuta familiar cerca, trabajando todas las dinámicas familiares que hay de por medio, que pueden haber de alguna forma u otra, y dinámicas comunicacionales haber favorecido a la aparición de la esquizofrenia, y también para lograr que el paciente, en la medida en que vaya mejorando, se vaya reinsertando con autonomía a su vida normal, a su trabajo, a sus actividades familiares y a todo. Y todo eso se va haciendo en un proceso de terapia familiar bien llevado. Cuando se trabaja, siempre es bueno trabajar psiquiatría con terapia familiar, con psicología, con la terapia combinado. Entonces, además de la esquizofrenia, tenemos la depresión mayor, que más o menos de un 10 a un 12% de las depresiones son depresiones mayores, requieren medicación. Digámoslo así, es una oscuridad total en el que la gente se ve, que no ve camino, no ve salida. Es un error uno tratar una depresión mayor de inicio en terapia, porque el paciente no está preparado para la terapia. Se necesita que se le dé la medicación y luego se trabaja en terapia. Las depresiones reactivas, que son la mayoría de las depresiones que uno tiene producto de un evento particular, que te dejó la novia, que quebraste, que tuviste un evento, qué sé yo, una situación traumática grave, una traición económica de un socio, etcétera, deudas que tú no puedes pagar, un duelo, etcétera, que se te convierten en una depresión reactiva, pueden ser trabajadas de inicio con la terapia. Tenemos también el trastorno borderline, el trastorno límite de la personalidad, que no se debe diagnosticar como trastorno de personalidad por debajo de los 18 años, pero ya hay chicas, es más común en chicas, hay chicas que lo van presentando ese trastorno desde la adolescencia, pero todavía no se diagnostica como un trastorno de la personalidad borderline, sino como trastorno borderline. Entonces, si la persona llega a la adultez, ya es el trastorno límite de la personalidad. Hay una película que creo que ustedes la deben haber visto, que se llama Obsesión Fatal, que es se me va ahora el actor. Y a mí también se me fue. Pero la conocen la película. Sí. Ese es un típico caso de una adulta con ese trastorno borderline de la personalidad. Son personas que tienen mucha inestabilidad emocional, que fluctúan mucho en sus emociones, que algunos de los que hacen ese trastorno pueden terminar con muchas relaciones de pareja, con mucha promiscuidad, cambian mucho de pareja, con situaciones a veces de violencia en las relaciones de pareja que ellas provocan o ellos provocan. Pueden también ligarse pueden tener autolesiones, que son muy comunes, especialmente en las chicas que van desarrollando este trastorno, y también la parte del uso de sustancias, el uso de drogas y demás. Tenemos la bipolaridad también como un trastorno mayor importante, y así a grosso modo esas son las condiciones así fundamentales que van a requerir una medicación de inicio. Otras situaciones que no necesitan medicación, hay muchos conflictos de pareja, personas que tienen situaciones hay por lo menos los trastornos de pánico. Desde la terapia breve estratégica nosotros los trabajamos sin medicación. A muchos de estos trastornos los medican, pero normalmente la gente es medicada y no resuelve la otra parte que es necesaria para salir de los trastornos de pánico. Nadie va a salir de un trastorno de pánico si no aprende a enfrentar el miedo. Y nadie va a enfrentar el miedo con una pastillita. O sea, la pastilla no deja de ser otra solución intentada que va a seguir manteniendo el problema. O sea, el miedo hay que enfrentarlo, mirarlo a la cara, y hay que tocar ese miedo y uno salir entonces de los ataques de pánico, claro, en un protocolo que lleva su tiempo. Sí, doctor, una preguntita. ¿Sabes que nosotros los que somos clínicos tenemos muchas herramientas para llegar a un diagnóstico, y también tenemos estudios de gabinete que nos facilitan mucho más acercarnos a una patología o a una génesis de alguna enfermedad? En la salud mental no es tan así, que haya tantos marcadores bioquímicos que se manden a hacer realizar a la persona para diagnosticar. La salud mental, mayormente los psicoterapeutas y los psiquiatras tienen un margen muy estrecho para llegar a esas conclusiones.
Y por eso es que yo creo que hoy en día se diagnostican, creo que muy tarde, casi los trastornos de salud mental. Porque no es como nosotros, que tenemos marcador y automáticamente sabemos qué viene de camino o qué puede aparecer. No puede así, diagnosticar hasta sin que la persona tenga los síntomas. Y podemos prevenir enfermedades a futuro. Perfecto. Si yo sé que ella tiene hipertensión y ya mi riñón empezó, ya el teólogo dice, no, mira, para que ese riñón no me caiga en insuficiencia, vamos a corregir esto y se previene una enfermedad renal. No pasa lo mismo con las afecciones mentales. Siempre mayormente se diagnostica ya cuando el paciente la tiene. Y es un diagnóstico más clínico, o sea, siempre se trabaja con datos clínicos, por ejemplo, el manual de diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología Clínica, que tiene que ver con la edición actual, el DSM-5 revisado. Ahí aparecen todos los criterios, todas los síntomas y los datos que deben aparecer para los diagnósticos, pero siempre son cuestiones a veces relativamente subjetivas. Tú puedes poner, por ejemplo, esa señora que está ahora, de la que hablábamos ahorita, tú pones a 5 a 6 psiquiatras diferentes a que le hagan el diagnóstico y te aseguro que van a dar cada uno diagnósticos diferentes. No van a coincidir necesariamente todos en el mismo diagnóstico, porque hay algo no es como la medicina clínica, que es mucho más objetiva, pero en términos generales eso no limita la efectividad del trabajo que se hace en salud mental. Y hay ahora una psiquiatría que, como siempre, la psiquiatría biológica, que está en procura de muchos de esos algunos marcadores biológicos que puedan aparecer, o se están utilizando mucho la neurociencia para su trabajo. Pero todo esto, por lo menos en algunos enfoques que nosotros trabajamos desde la terapia familiar y desde la terapia de resolución de problemas, no nos gustan mucho las etiquetas diagnósticas, porque muchas veces las etiquetas diagnósticas lo que hacen es que crean más problemas que lo que solucionan. Y a veces simplemente se usan como como un instrumento para trabajar o para comunicarse con otros profesionales, pero eso que dice Carlos es así, y es muy diferente a la medicina clínica, en donde tú puedes hablar con más objetividad de cualquier enfermedad, porque hay en una persona, en un diabético, tú vas a ver los niveles de glicemia elevados y tú tienes más de una prueba incluso para confirmar el diagnóstico. Además de una simple prueba de glicemia, después pueden hacerle una curva, pueden hacerle otra prueba, otros tipos de pruebas que hay que te confirman el diagnóstico, pero en salud mental no. Es más o menos por la sintomatología clínica fundamentalmente, y también en el área especialmente de la psicología cognitivo-conductual, que no es lo que yo trabajo. Ahí se trabaja mucho con pruebas y con test y con pruebas diagnósticas, pero como test. Maestro, ¿qué papel porque, por ejemplo, yo voy a una consulta con Carlos, porque me puse mal, me llevan a la emergencia, me encontraron la glicemia en 150 o 200, ¿verdad? Me refieren con el diabetólogo o endocrinólogo. Ok, ya en psiquiatría, y yo voy, ¿verdad? Yo voy, pero no es lo mismo en psiquiatría. ¿Qué papel debe jugar la familia en un paciente que está presentando cualquier trastorno de salud mental? ¿Qué papel debe jugar? Por ejemplo, esos trastornos graves. Que a veces las familiares lo cogen a relajo. La familia ve que no está actuando de manera normal y lo está dejando. Sí, que lo deja correr. Como dice el doctor, que el golpe avisa. Exacto, el golpe avisa. ¿Qué papel debe jugar la familia en estos tipos de pacientes de salud mental? Por ejemplo, un paciente que tiene una esquizofrenia, un paciente que puede tener delirios, que puede tener paranoia, etcétera, que puede estar relativamente agresivo en algún momento. Ese paciente, difícilmente él va a decir, mi salud mental se me está deteriorando. Él no tiene ese nivel de conciencia. Yo debo ir a un psicólogo que me evalúe, o voy a ir a un psiquiatra, o voy a ir al área de salud mental del hospital. Él mismo no lo va a hacer, o ella misma, la persona, no lo va a hacer. Entonces, los familiares, los que están viendo ese comportamiento anormal de su familiar,
son los que deben tomar la decisión de acompañar a esa persona y llevarle. Entonces, después que esa persona se va regularizando y que ya es sometida, por ejemplo, si estos casos van a requerir medicación, esos casos graves que mencionamos ahorita, después que la persona esté mejorando con la medicación, ya ahí va a empezar un proceso de terapia. Ya después que la terapia esté avanzada, llega un momento en el que uno va trabajando con la persona para que la misma persona haga conciencia de su condición de salud, de que esa medicación no se debe suspender sin autorización de su psiquiatra, y que hay en algunos casos que esa medicación va a ser tal vez de por vida. En algunos casos, como le pasa al que se toma una pastillita para la presión arterial, o el que tiene una diabetes que no es muy grave, que es con un hipoglicemiante que utiliza oral, o en algunos casos la misma insulina inyectada, la persona la va a usar para toda la vida. Entonces la gente en materia de salud mental como que le aterra un tratamiento a largo plazo. Entonces, en esa segunda fase de la terapia vamos trabajando para que tanto la familia como el paciente haga conciencia de la importancia de la medicación y de que tiene que continuar sus citas con su psiquiatra. Debe continuar con sus citas regular. Ya los psiquiatras, después que estabilizan, no los ven con tanta frecuencia, lo pueden ver cada 3, cada 5 meses, dependiendo pero la familia, aunque ya el psiquiatra no tenga la premura de verlo, cada 3, cada 4 meses debe llevar su paciente a un chequeo de seguimiento. Eso es muy importante, porque hay personas que están medicadas o han sido medicadas, que parece lo que aparentemente pasó con la doctora, y hubo un descuido después en la medicación, porque la gente cuando se siente mejor suspende la medicación. Sí, doctor, ¿usted sabía que una de las mejores áreas de donde hacer un buen estudio y tener un margen de ver cómo anda la salud mental, tanto en la niñez, en la adolescencia, y está en los centros educativos? Todos los centros educativos tienen psicólogo. Creo que el 80% de todos los centros educativos tienen su psicólogo. Psicólogos no, orientadores. Orientadores. Pero también hay psicólogos. Y hay psicólogos. Sí. Hay algunos que hay psicólogos, claro. pero. Sí, hay psicólogos también. Hay más orientadores. Hay más orientadores que psicólogos. Pero tienen herramientas para evaluar. Voy a buscar las últimas estadísticas para decirte cuántos psicólogos hay en total y cuántos orientadores hay. Pero sería bueno ver en un momento dado si alguien en el Ministerio de Educación se motivara de arrojar cómo anda la conducta y el comportamiento psicológico de los niños de las escuelas. O sea, que se haga como un estudio de evaluación entre todos. Me imagino que lo hacen y no lo publican, porque me imagino que los psicólogos evalúan muchos niños a diario y hay que ver qué reportan esos informes. Y sería bueno en un momento dado, porque este es un país que maneja muy poca estadística y las que maneja son para conveniencia de alguna u otra institución. Pero sería bueno ver qué se refleja. Carlos, en este programa, una vez... Hemos tratado de traer psicólogos escolares. No. Estuvo aquí la doctora, la licenciada Carla Pineda, que es la encargada de orientación. Muy buena, Carla. Muy buena, inteligente, Carla, y muy bien preparada. Y yo le hice una pregunta que si en la escuela los orientadores, que yo sé que hacen un papel excelente, yo soy testigo de eso, hace un papel importante y muy interesante con respecto al comportamiento de los niños y los adolescentes en las escuelas. Y le decía que una vez que ellos detectan que por qué ellos solamente hacen la interacción solamente con los padres o con los tutores de los bebés, de los niños, y no lo hacen, ellos mismos no hacen el papel de referir a psicología, porque no en todas las escuelas hay psicología. Me decía que ellos no tienen esa potestad. Entonces yo hice el comentario y yo sé de lo que creo, ahí le dije ahí en ese momento, y vuelvo y lo repito por acá, de que entonces se debe hacer un acuerdo, porque el Ministerio de Educación no lo permitía, que se debe hacer entonces un acuerdo de que en las escuelas, principalmente donde hay adolescentes ya mayores, adolescentes ya de los 14, 15, ya en la parte secundaria, entonces ahí haya
un despacho de consultorio con un psicólogo, o se haría un acuerdo salud pública o el Servicio Nacional de Salud, un acuerdo interinstitucional entre ambas entidades para que esos niños que presenten un trastorno de salud mental sea abordado y darle seguimiento, escuela, padre, o sea, que se forme ese triángulo, salud mental. Pero en la práctica, Teodoro, se hacen los referimientos. Se hacen los referimientos. Y se mandan al hospital, a la unidad. Le hacen la recomendación a los padres. Los padres son que pero ¿qué pasa, maestro? ¿Sabes cuál fue el detalle? La información que me dio Carla. Que lo pueden llevar, lo llevan. Algunos lo llevan, otros no. Uh-huh. Y el que lo lleva solamente va 1 o 2 veces y no vuelven más. Porque, o sea, no le dan el seguimiento. No, porque no sabe la gravedad que eso le va a acarrear más adelante. Claro. El papel de la familia en los pacientes con salud mental es la piedra angular de que ese paciente lleve un mejor tratamiento y por ende un mejor resultado. Sí, a eso me refería. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tenemos hoy en día, desde preescolar hasta cuarto de bachillerato, que ya le han cambiado el nombre, es la generación que va a venir a sustituir generación tras generación. Y si nosotros tenemos una evaluación psicológica de cómo esa generación viene subiendo, es mucho más fácil el desarrollo y corregir temprano ciertas vicisitudes, porque vamos a corregir. No todos los niños están en la escuela, pero el poco que tenemos en la escuela, que viene siendo la mayoría, vamos a tener cómo corregir una conducta que a futuro puede perjudicar hasta la misma sociedad. Miren, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. ¿Por qué? Porque si se hace un estudio y se hacen unas estadísticas de cómo anda el comportamiento de la personalidad o trastorno psiquiátrico en los niños, de depresión, ansiedad, ¿tú me entiendes? Que eso debe ser lo más frecuente, la ansiedad, la depresión en esos niños, a veces generada desde el hogar. Mira, en lo que está pasando más o menos, por lo que uno recibe así en la consulta, hay en las escuelas ahora, en adolescentes, hay muchas autolesiones. O sea, son chicas, generalmente chicas del sexo femenino, que se autolesionan. Generalmente las autolesiones son no suicidas, porque son lesiones muy superficiales en la piel, son casi siempre sedativas, es para calmar el dolor y demás, pero que requieren que haya un seguimiento especializado y ver qué es lo que está pasando y ver qué situación familiar hay detrás de todo esto. Aparecen este tipo de situaciones. En ocasiones hay chicas, yo recuerdo cuando yo estaba acá en la clínica Santo Tomás, que creo que fue una pediatra que me fue a buscar y fuimos a ver una chica que la chica estaba intentando, se había dicho que se estaba intentando quitar la vida, y la chica tenía como una esquizofrenia, la chica, y ahí se logró que se llevara, logramos que se lleve al hospital, se evaluó, y resulta que cuando se evaluó, después se descubrió que la chica estaba siendo evaluada ya previamente por psiquiatría. Miren, el papel del maestro, del orientador, es fundamental, como dice Carlos, y ni siquiera es algo complejo, porque el que empieza a tener un comportamiento como que se sale de lo normal es fácilmente detectado por el orientador o por la psicóloga que está, y van a referir a un personal ya que hace clínica, sea a nivel privado o a nivel público. No sé si ustedes recuerdan que normalmente los que hacían de oftalmólogos y que podían detectar que un niño tenía un trastorno visual, los primeros oftalmólogos, ¿quiénes han sido siempre? Los maestros. Son los maestros, que ven el muchachito que cuando tiene el cuaderno o el libro, y que no ve la pizarra, se está pegando el cuaderno de los ojos, y el maestro y que se para de la silla a la pizarra para ver bien y escribir. Y simplemente con esa simple observación, no tiene que ser una gran especialista, ella puede decirle a la mamá: usted tiene que llevar a ese niño a un oftalmólogo, porque el niño se tiene que pegar, se tiene que acercar a la pizarra para ver, o el niño no puede leer el libro a la distancia que todo el mundo lo lee. Entonces, esos casos... ¿Sabes qué hacen algunas madres?
o padres insultan a la maestra. ¿Usted es doctor acaso? Por eso es falta de educación. Pero claro, y yo siento que la pregunta que tú le hacías, debe haber algún procedimiento institucional para que cada vez que haya una dificultad de salud, sea física o sea mental, haya un reporte de la escuela y que de alguna manera la misma escuela le dé un seguimiento para ver si la familia está buscando la ayuda necesaria. Pero además nosotros tenemos un sistema de salud pública que con un acuerdo interinstitucional, esos niños que requieran un servicio, sea de su salud física o de su salud mental, sabemos que en salud pública va a haber una respuesta y que la escuela puede pedir un informe y se lo van a dar, un informe que se le envíe. Pero eso es muy importante. Para la salud mental es lo mismo, es un sistema de vigilancia. Si tenemos un hijo que no sale de la habitación, que se está deprimiendo, o una mujer que tiene un marido, que su marido está deprimido, que no sale, que no busca a los amigos, que antes él salía mucho, que se vestía muy bonito, que ahora no se quiere ni bañar. Oye, pero la mujer entonces tiene que decidir, yo tengo que buscar ayuda por él, porque si está en una depresión, él mismo no va a ir por la depresión a buscar su ayuda. La mujer tiene que hacer las veces, en este caso, de esa ayuda, y otras veces son los padres que tienen que hacerla por los hijos a veces adultos jóvenes, adolescentes, y a veces hasta por hijos adultos. Hay un papá que puede tener un hijo que vive en otra ciudad y se da cuenta que su hijo está teniendo una dificultad de su salud mental. Entonces tú decides buscar un especialista y llevarlo para que ese especialista lo evalúe. Más o menos la idea de este tema de hoy es para que qué debe hacer la familia cuando aparecen trastornos, o qué debe hacer la pareja. A veces uno se casa con una mujer muy linda y termina la mujer teniendo un trastorno de su salud mental. O la mujer se casa con un hombre atlético y elegante y termina el hombre teniendo un problema de su salud mental. ¿Y a quién le toca ahí? ¿No es a la mamá? Ya quien tiene que estar pendiente de la pareja, el cónyuge. Por ejemplo, maestro, hubo un tiempo que hay mucha estrategia. Por ejemplo, anteriormente, no sé, y yo creo que a Carlos le tocó que, por ejemplo, aquellas personas que tenían la tarjeta Como Eres Primero, hoy la tarjeta Solidaridad o Supérate, hoy se llama Supérate. Ellos le daban una tarjeta a cada paciente crónico, hipertenso, diabético, cualquier paciente, le daban una tarjeta. La gente de Supérate le daban una tarjeta, que eso era una estrategia de obligar a aquellos pacientes crónicos a que tengan que ir a su cita médica, a su chequeo continuo de su problema de salud. Cada 3 meses, así. Ahí tenía la fecha que tenía la cita y la próxima cita. Si no, tenía la amenaza de que si no le ponían los seguimiento, fondos. No le ponían los fondos. O sea, un mecanismo. O sea, eso era un mecanismo muy bueno. Pero no sé qué pasó, que lo quitaron. Tú sabes que cada que cambia de gobierno en gobierno, cada gobierno quiere venir. Así también lo pueden hacer con la salud mental. Sí. Sabes que cada gobierno que entre y cada uno que se va, cada uno quiere dejar su huella. Y eso es normal. El problema de nuestro país es que no existe la continuidad estatal, porque hay programas que sí funcionan, pero hay otros que lo van eliminando. Y lo que pasa en nuestro país es que cada gobierno le cambia el nombre a los programas, que eso es un error. Porque eso fue del gobierno anterior. No, son los mismos gobiernos, es el mismo pueblo. Es el mismo estado. Uno tiene dos pueblos diferentes. Claro. Entonces, eso es lo que ha acontecido, que cuando le cambian el nombre a cualquier programa, a veces no leen toda la política que arrojaba ese otro programa anterior y empiezan a quitarle. Carlos, lo único que no debe cambiar es, o lo único que debe seguir igual. Ahora, ¿en qué tú tienes que tener control para tú diferenciarte? En la pulcritud y la transparencia con que usted maneja los recursos económicos del pueblo. Tú sabes que ahí sí usted debe de seguir ahí. Sí. Pero en los programas que se implementen, que ve que es bueno, como era esa parte de la tarjeta, de los chequeos de cada beneficiario del sistema de solidaridad, entonces ahí eso debió seguir. Lo que se debió entonces cambiar, si había fuga de dinero del Estado, de ese programa, lo que había que corregir y actuar entonces con transparencia y pulcritud. Y otra gran crítica, ¿sabe que en nuestro país existe la cultura de la falta de identidad?
En nuestro país, psicológicamente, eso ha afectado drásticamente a la población. ¿Por qué? Porque cada gobierno que viene tiene un logo diferente. Si nos gusta compararnos con otros países, siempre nos ha gustado compararnos con otros países. En otros países, no importa el presidente que vaya, los símbolos son los mismos. La institucionalidad se mantiene. Claro. En nuestro país, es tanto así que gana un síndico y cambia a un escudo diferente que el que está programado. O sea, porque yo llegué, yo tengo que poner cuando venga el otro que vuelva a usar el institucional. No importa quién vaya, porque la población es la misma. Deben mantenerse. Y por eso vemos que hoy en día que hay jóvenes que ni siquiera saben los colores bien de la bandera. Y no se asusten, que eso es algo normal. No se sabe ni siquiera la historia mínima de su país, porque no le damos una continuidad a la misma continuación de que viene otro gobierno. Cada quien quiere ser algo diferente. Y se le olvida que todo esto es pasajero. El pueblo dominicano va a seguir siendo el mismo pueblo dominicano, por más que quiera y que venga quien venga. Y tenemos que prestarle mucha atención a eso, porque eso también afecta la parte psicológica de la persona en su identidad. Maestro, ahora con la terapia breve estratégica, que aquí en el país, que conste, nada más está el maestro aquí en Barahona. Habemos dos formados. Dos formados nada más en esa estrategia. Sí. Hablemos un poco de eso. Es que deberían llamarlo como asesor. Breve no, ¿verdad, doctor? Claro. Pero aquí no llaman a uno para eso. Al menos si usted no está inscrito en un partido político, no espera la llamada. Exacto. Debe estar como asesor. A ellos no les interesa su capacidad. De ese susto yo no voy a morir, de que van a venir a invitarme para algo así. Tiene que estar inscrito en un partido para que lo puedan llamar para como asesor. Lo invitan para algo gratis. Claro. Bueno, y siempre muy dispuestos a colaborar en lo que podamos, ¿no? Con nuestros modestos conocimientos. Lo hacemos por aquí de medios en la radio. Usted va y propone, claro. mire, ingeniero Roberto Lama. Yo quiero hacer una colaboración totalmente gratis. Y espere que tampoco va a sonar el teléfono. Sí. Bueno, desde la terapia breve estratégica, que es una excelente ayuda para la psiquiatría. Recuerdo que cuando participamos en el Congreso de Terapia Breve Estratégica en Colombia hay muchos psiquiatras que se han formado en terapia breve estratégica y se hizo una ponencia sobre la psiquiatría y la terapia breve estratégica, en donde muchos de esos psiquiatras dicen que ellos han reducido el uso de medicación en más de un 50% con el método de terapia. Después que utilizan la terapia, porque se tratan los ataques de pánico sin medicación. Se ahorra un dinero ahí, maestro. Claro. No hay medicamento más costoso y más difícil de adquirir con esto de la receta controlada y el costo, que son más caros que los antihipertensivos. Exacto, entonces hay muchos trastornos que se trabajan desde esta terapia, como los trastornos de pánico. Tiene una efectividad de casi un 100% sin medicación. Trastornos como los TOC o las compulsiones se resuelven con la terapia breve estratégica. Los trastornos de la conducta alimentaria. Hay una serie de trastornos que se resuelven, por ejemplo, las depresiones reactivas se resuelven con mucha efectividad con esta terapia. Y de verdad que ayuda mucho, porque primero no estamos utilizando los medicamentos y es una terapia de breve término. O sea, no se necesita, y cuando hablamos de terapia breve hablamos de menos de 10 sesiones. Menos de 10 sesiones semanales o quincenales, dependiendo del esquema que uno use. Entonces, hay muchas situaciones como digámoslo así, los conflictos también de pareja, las situaciones en niños que requieren algún tipo de terapia como esta. Por ejemplo, a mí me han llegado varios casos de niños con algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, que son productos de algunas situaciones traumáticas que han ocurrido y que se resuelven muy bien en niños, muy bien, y que realmente por un mal diagnóstico a esos niños los pudieran diagnosticar como esquizofrénicos cuando no lo son. Entonces, con la terapia breve estratégica permite la solución de muchas de esas situaciones, tanto en niños como en personas adultas, también situaciones de pareja. Que no es necesariamente el gran fuerte de la terapia en pareja, pero sí, desde la terapia familiar hay otras áreas para pareja, y hay muchas situaciones que tienen que ver con situaciones personales, individuales, que se van a trabajar desde esta terapia, o situaciones que ya involucran a la familia de manera general.
A los amigos oyentes que pueden llamar al 809-524-4907, hacer su pregunta por acá o comentario, buscar alguna orientación en salud. Carlos. Sí, no, y como le decía, eso de terapia no tratada viene a acarrear a una reducción alta en los costos. Pero si no se implementa, doctor, sabe que nosotros en nuestro país nunca vamos al área preventiva. Y siempre hemos enfocado que hay que ir a la prevención. Y si no se empiezan a aplicar lo que es la prevención, siempre vamos a andar ya en la parte curativa de los pacientes. Y aunque muchos han venido, muchos ministros y todo, dicen, sí, que vamos a empezar, pero no inicia. Y hay que hablar de que uno inicie en esa parte, en la parte preventiva principalmente, porque es la parte que va a venir a reducir tanto el costo hasta en los medicamentos que usamos hoy en día en todos los pacientes. Hay que recordar que el costo de medicamento hoy en día está altísimo. Se le lleva hasta el 100% del salario de una persona. Imagínate, y nuestros pacientes que vienen que no son de una sola enfermedad, tienen varias. Y si se llegara a aplicar eso que te estaba implementando, vendría un alivio al bolsillo y una sanación también para el Estado. Claro, y es siempre tenemos que recordar que detrás de las medicaciones hay una industria farmacéutica súper poderosa en el mundo y que el objetivo va más allá de la salud propiamente dicho, sino del negocio como tal. Pero hay que recordar que esas industrias farmacéuticas se benefician más en estos países como el de nosotros, que van en vía de desarrollo. Porque si vemos esos países que ya son desarrollados, las industrias farmacéuticas se manejan el 80% es en genérico. No como tenemos aquí nosotros una gama altísima de diferentes múltiples drogas. Entonces, hay que hacer que el Estado empiece también a regular esa parte de que el medicamento llegue a más bajo costo. Porque ya hoy en día el país tiene una red completa de farmacia del pueblo, o lo que la gente le llama botica popular, que el Estado ya puede haciéndose garantizar esas enfermedades crónicas y tener un control, porque hay una por cada territorio. Me imagino que allá en Pecadería hay una botica popular, ¿no es, Teodoro? Sí. Y en cada distrito, en cada municipio, sería fácil de controlar la parte de los hipertensos y los diabéticos, comenzando. Y los medicamentos para enfermedades de salud mental también estén disponibles. Que no va a la misma cantidad de diabetes y hipertensos, imagino que es mucho más reducida, pero ha ido en aumento los casos de salud mental. Y por eso siempre hay que decir que hay que tirar la línea del COVID para acá, porque todo se ha venido agravando mucho más después que pasamos del COVID. Y la gente tiene que entender esa parte. Hay que prestarle atención a la salud mental, hay que pedirle más apoyo al gobierno. El gobierno tiene que prestarle mucha atención porque la salud mental del pueblo no anda bien. Y así como una recomendación final a nuestros oyentes, que como familia estemos pendientes de los cambios de conducta que va teniendo un hijo, nuestro compañero o compañera, el cónyuge, algún familiar cercano, porque a veces esa observación es fundamental para buscar la ayuda a tiempo. Teodoro hacía ahorita una analogía muy bonita de que hay que buscar la ayuda a tiempo, como la persona que le está dando un infarto y que la persona siente los síntomas, pero no acuden al profesional correspondiente, y cuando venimos a ver, ya ahí la necrosis afecta casi todo el músculo cardíaco y la persona puede hasta fallecer. O sea, hay que buscar ayuda a tiempo y hay que saber que después de mejorar hay que seguir en supervisión con su psiquiatra, con la terapia y continuar la medicación hasta que el profesional que médico diga que ya usted no la puede usar. Y que usar una medicación por mucho tiempo se usa en otras enfermedades como diabetes y demás, y para nuestra salud mental a veces se requiere. Bien, Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NACLINIC, odontología especializada. Recuerda que en NACLINIC se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackers hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NACLINIC, odontología especializada. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Otavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.